¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo formalmente, 9:03 de la mañana. Ojalá que tengan una mañana bien buena y la estén pasando súper bien. El sangrado nasal es un padecimiento más común de lo que creemos. De hecho, alrededor del 60% de la población ha tenido algún episodio en algún momento de su vida y cerca del 10% de las personas afectadas requiere tratamiento médico. Aunque la causa más frecuente es pasarse tocando la nariz con los dedos, también existen otros motivos que requieren un poquito de mayor atención. La pregunta es cuándo debemos preocuparnos por un sangrado nasal. Está con nosotros la otorrinolaringóloga Rebeca Campos para hablarnos acerca del tema. Le recuerdo que si usted quiere dejarnos una pregunta, puede hacerlo por escrito en Facebook o también puede tomar su celular, ponerlo en posición horizontal y graba una preguntita de 30 segundos máximo. Nos la manda al WhatsApp 6087-7777 para que la doctora le conteste. ¿Cómo amanece? Hola. Un placer Buen día. recibirla. Gracias por invitarme. Gracias. Doctora, lo primero que quiero es que nos defina si existe diferencia entre sangrado y hemorragia nasal, porque también he escuchado que mucha gente utiliza este término o ambos términos y los usa como sinónimos. Y no sé si si sangrado es más leve que una hemorragia. Bueno, en realidad no. Hemorragia es cualquier tipo de sangrado que haya en cualquier lugar del cuerpo. Lo que pasa es que hay grados de hemorragias. Hay leves, hay moderados, hay severos. Entonces, la gente a veces se confunde y asocia hemorragia con algo severo, pero en realidad es lo mismo. Ok, se pueden utilizar como sinónimos. Se pueden utilizar como sinónimos, sí. Ok, perfecto. Vamos a colocarles en pantalla una gráfica que la doctora nos facilitó porque queremos, antes de entender esto del sangrado, cómo está formada la parte interna de la nariz y que usted nos diga dónde es que ocurre justamente el problema, doctora. Ok, bueno, la nariz está conformada por dos fosas nasales. En el interior tenemos lo que es el tabique nasal. Ahí lo que estamos viendo es el tabique nasal. La nariz está revestida por una mucosa. Esa mucosa es muy rica en vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos usualmente son vasitos muy pequeñitos. Y esos vasitos muy pequeñitos se van a juntar en la parte más anterior de la nariz y forman lo que se llama, o nosotros conocemos como plexo de Kieselbach, que eso es algo más científico. Más técnico. Más técnico, sí. Y ahí es donde el 90% de las veces se dan los sangrados nasales. Ya los sangrados más graves, o el 10%, se dan en la parte más posterior de la nariz. Okay. Entonces, ahí lo que podemos ver es donde se ven un montón de arañitas. Sí. Ahí es donde es el sangrado en el 90% de las veces. Doctora, y el hecho de que sea una zona tan irrigada, eso hace que con cualquier golpe, digamos, o con cualquier traumatismo, aunque no sea muy fuerte, se pueda provocar un sangrado. Ah, sí. O sea, en realidad la nariz cuando sangra hace un escándalo, más o menos. Y sangra muchísimo. Mucho, sí, exactamente. Por eso es que la gente se asusta tanto, creo, ¿verdad? La gente se asusta y la gente cree que pasó algo muy grave y a veces no es algo tan grave en realidad porque, como usted lo dijo, es una zona muy irrigada, son muchísimos vasitos sanguíneos juntos. Ok. ¿Y qué es lo que sucede dentro de la nariz para que se produzca este sangrado? ¿Simplemente es que uno de esos vasitos se revienta y ya? Simplemente. Eso es todo. Eso es todo. Así de simple como usted lo acaba de decir. Ah, y puede ocurrir esto por cosas tan sencillas como sonarme la nariz muy duro, por ejemplo. Sí. O sea, claro, sonarse la nariz, pero que haya algún factor desencadenante. Por ejemplo, que la mucosa de la nariz esté inflamada. Okay, o sea, tiene que haber algo de fondo. O sea, no solo me sueno la nariz y ya sangré. Ok. Es, por ejemplo, la gente que está muy resfriada o que tiene alguna infección y que entonces además, claro, hay mayor mucosidad, entonces uno quiere como tenerlo limpio y a lo mejor se sopla muy fuerte. Sí, pero para eso tiene que estar la mucosa o revestimiento de la nariz inflamado. Bueno, y ahí tenemos otra gráfica que nos muestra justamente esto que estamos hablando, ahí, ¿verdad? Exactamente, justo donde está el punto de sangre o el punto rojo, ahí es donde se da el 90% de los sangrados y es donde hay más vasitos sanguíneos juntos. Ya habíamos dado al inicio de la conversación, doctora, algunas de las causas más comunes por las cuales se produce sangrado nasal. Repasémoslas. Ok, número 1, meterse los dedos en la nariz. Esa es la causa más frecuente y es el más frecuente en niños sobre todo. Número 2, la rinitis. ¿La rinitis qué es? La rinitis es la inflamación de la mucosa o revestimiento de la nariz. ¿Por qué? Porque la rinitis, al inflamarse la mucosa,
lo que hace es que estos vasos sanguíneos, estos pequeñitos vasos sanguíneos, queden más frágiles y más propensos a que se rompan. Número 3, tabique nasal desviado, sumamente frecuente. Esas son como las causas más frecuentes. Tenemos causas menos frecuentes, pero también muy importantes. ¿Cómo cuáles? Tenemos los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen diabetes mellitus también, pacientes que tienen enfermedades de la coagulación y pacientes que tienen tumores. En los tumores hay que mencionar uno en particular que es sumamente importante. Se llama el nasoangiofibroma juvenil. ¿Por qué? Sí, tiene un nombre muy esotérico. Nasoangiofibroma juvenil. Nasoangiofibroma juvenil. ¿Por qué es tan importante? Porque se presenta en adolescentes, principalmente hombres, o sea, por ejemplo, niños adolescentes entre 9 y 15 años. Está en la parte posterior de la nariz. Son niños entre esas edades que presentan congestión nasal y sangrados recurrentes. Y a veces no les prestan atención hasta que ya es muy tarde. ¿Y cuándo es muy tarde? O sea, hasta que ya creció mucho y entonces el tumor pues ya es más difícil de operar, es más difícil de resecar y entonces ya trae otras complicaciones, claro. Ahora, ¿dónde se ubica exactamente el tumor? En la parte más posterior de la nariz. Ok. Tal vez nos vuelven a poner el primer gráfico, compañeros, como para que lo podamos entender mucho mejor, porque sí me parece que es interesante. Ahora, aparte del sangrado, doctora, ¿existen otros síntomas de este tipo de tumor en particular? La congestión nasal. O sea, el paciente lo que dice es que se le tapa la nariz. ¿Y siempre pasan tapados? No siempre. Al inicio ellos lo que dicen es como que se les tapa y se les destapa. Ajá. Pero pues ya cuando ya llega a ser pues muy tarde, el paciente lo que dice es ya no puedo respirar. Y yo ya he visto pacientes cuando ya es muy tarde que solo respiran por la boca. O sea, parecen chanchitos así, prácticamente. Qué complicado. ¿Por qué? Porque se me ocurre pensar que es que, no sé, por lo menos yo nunca había escuchado hablar de un tumor en esa zona. ¿Sí? ¿Verdad? Y que fuera tan comprometedor además. Porque uno pensaría, no, esta persona es rinítica o tiene algún problema, ¿verdad? Algo adentro en su nariz no está bien. Y la gente es muy dada a acostumbrarse a vivir así. Exacto, por eso lo dejan pasar. Exactamente. Pero se ubica justo, básicamente, imagínense donde está el último vaso sanguíneo. Ajá. Ahí, porque de hecho se forma a partir de ese vaso sanguíneo. El de arribita. El más posterior, donde está el último. Okay. Bueno, en esa zona. Sí, en esa zona. Okay. ¿Y es de rápido crecimiento ese tumor? No es tan rápido crecimiento. Lo que pasa es que como lo dejan, entonces, pues ya cuando acuden, pues ya el tumor está sumamente crecido y ya ha crecido. Y esa es la base de cráneo, entonces ya se puede meter hasta incluso a la base de cráneo. Sí, se complica muchísimo más. Ahora, dice usted que puede comenzar a desarrollarse en niños. En niños como hasta desde los 9 años. 9 años. Incluso. Y generalmente cuando llegan ya son adolescentes, me imagino. Ya son adolescentes. Ahora, ¿qué implicaciones tiene una cirugía para retirar? ¿O cómo se hace con eso? ¿Se retira, se opera? Sí, se operan. Usualmente se operan. O sea, primero lo que hacen es embolizarse. Bueno, embolizar es como quemar los vasos sanguíneos, por así decirlo, porque son tumores muy ricos en vasos sanguíneos. Entonces, primero lo que se hace es como quemar esos vasos sanguíneos, por así decirlo, y ya luego para quitar el tumor. Usualmente son cirugías que se hacen en hospitales públicos. Okay. Pero sí, a veces hay tumores que no se logran resecar por completo, de lo grandes que son. ¿Y cómo hacen en esos casos? Pues se reseca lo que se puede y se van resecando como de a poquitos. A medida que van creciendo se reseca otro poco. Eso significa que van sacando pedazos. Se van sacando por pedazos. Ok, por partes. Por partes. ¿Se puede llegar a crecer qué tamaño, por ejemplo? Pues no es como el problema no es el tamaño, el problema es que se van metiendo a la base de cráneo. La ubicación y la dificultad para quitarlo. Debe ser una zona de operar bien compleja, ¿verdad? Muy difícil, sí. Muy difícil. Ok. Doctora, bueno, muy bien. Vimos este
Angiofibroma. Nasoangiofibroma juvenil. Nasoangiofibroma juvenil. Ok. Ahora, ¿por qué hay gente que sangra por la nariz prácticamente de la nada? Y yo tengo recuerdos de la escuela, no sé si todos los tendrán, pero sí tengo recuerdos de la escuela, de que siempre había un compañerito o una compañerita que de repente, es que a fulanita se le vino la sangre por la nariz y no estaba pasando nada, digo, no estaba jugando, nadie la golpeó o nadie lo golpeó, no se estaba hurgando con los dedos en la nariz, sino que simplemente estaba en clases y de repente cuando comenzamos a ver era que la persona estaba sangrando. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no es que el sangrado de la nada no existe. No. Siempre hay una Algo causa. tuvo que haber pasado. Siempre hay una causa. La causa más frecuente es la rinitis. En este país es la rinitis. Y por lo general son riníticos asociados a cambios de temperatura o riníticos alérgicos, por lo general. ¿Cómo afecta el cambio de temperatura, por ejemplo? El cambio de temperatura lo que afecta es inflamando la mucosa nasal. Al inflamarse la mucosa lo que causa es fragilidad en los vasos sanguíneos y causa que estos se rompan. Entonces, al haber mayor exposición de los vasos por debilidad de la mucosa, entonces estos se rompen. Y póngame un ejemplo de cómo puede pasar esto, digamos. A ver, no sé, si yo voy en el carro, si es un día muy caliente afuera. Usualmente es en los días calientes. Y voy en el carro full aire acondicionado, por ejemplo, y de repente salgo del carro y me topo con la ola de calor del exterior. ¿Eso podría, en una persona de este tipo, provocar la ruptura de los vasos? Sí, sí. ¿En serio? Sí, causa inflamación de la mucosa, de repente. Y entonces lo que pasa es que esa inflamación de la mucosa causa que ésta se vuelva más delgadita, más frágil, y entonces los vasitos que son tan pequeñitos, tan frágiles, se rompan. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están consultando. Hay gente que ya que está mandándole preguntas. Por ejemplo, Ar Carvajal dice, yo sufro de rinitis y sinusitis, adenoides, y debido a eso me sangra mucho la nariz. Estoy en estado de embarazo, además, en este momento, dice. En este caso, ¿qué puedo hacer para controlar todo mi cuadro? Porque yo siempre paso muy congestionada. Ok, ella tiene varios factores para ser rinítica. Aparte de que ella es rinítica, está embarazada. Ajá. Y eso empeora. ¿En serio? Sí, porque existe la rinitis del embarazo. ¿Y eso qué es? ¿Un cuadro que se presenta solamente durante los meses del...? No, es una rinitis que se presenta asociada a cambios hormonales. Y durante el embarazo hay un cambio hormonal tremendo. Entonces ella lo que necesita es controlar la rinitis. O sea, sí hay medicamentos que se pueden utilizar en el embarazo. Sí hay medicamentos que se pueden utilizar en el embarazo. La rinitis es un asunto para toda la vida. O sea, es algo con lo que hay que convivir, se puede controlar, pero no se elimina por completo, ¿verdad? Entiendo. No, usualmente no. O sea, dependiendo. Claro, la rinitis por el embarazo, pues en el momento en que nace el bebé, pues ya se controló. Pero la rinitis, por ejemplo, alérgica o la rinitis por cambios de temperatura, se controla con medicamentos, pero es algo que hay que vivir con ella. Sí. Entonces, digamos, para ella que nos está preguntando, el consejo sería buscar un otorrino y que le mande algún producto, algún medicamento para su estado de embarazo, o sea, que funcione. Sí, que se utiliza en la nariz y que para lograr controlar esa congestión, porque mientras ella siga congestionada, pues el sangrado va a seguir persistiendo. Ahora, ¿el sangrado es común que se presente, doctora, por ambas fosas nasales o solamente por una? En la mayoría de las veces es una fosa nasal. Lo que pasa ¿La misma siempre? Sí, usualmente la gente asocia una. Lo que pasa es que si el sangrado nasal se origina en la parte más posterior o en la parte trasera de la nariz, o si el paciente hace la cabeza hacia atrás cuando está sangrando, como las fosas nasales se comunican atrás, entonces la sangre se puede venir por ambas fosas y dar la idea de que el paciente está sangrando por ambas fosas, pero no es así. O sea, por lo general el paciente sangra por una, no por dos. Antes de que se presente el sangrado propiamente, ¿la persona puede percibir algunas otras molestias? No sé, algún ardor, algún tipo de dolor, algo que le avise que va a sangrar, o es de repente súbito así. Bueno, hay pacientes que lo presentan de repente súbito. Dolor por lo general no, es lo menos frecuente,
pero sí es frecuente que el paciente presente congestión nasal, puede presentar mocos o aumento de la mucosidad, puede presentar estornudos. Esto más predominantemente en los pacientes riníticos, por ejemplo. ¿Hay alguna época del año en la que en Costa Rica, por ejemplo, sea mucho más frecuente que esto se presente? Sí, por ejemplo, en la época lluviosa, en la que los riníticos florecen. O sea, digamos, hay riníticos para la época seca, pero hay más riníticos en la época lluviosa. Y en los países, por ejemplo, en los que hay las 4 estaciones del año, en la época fría. Durante el invierno. Durante el invierno. Ok, bueno, vea, tenemos un video de una señora que se le hacen coágulos y quiere que usted le dé alguna idea de qué hacer. Vamos a colocarlo. Buenos días, doctora. Mi pregunta es la siguiente. A mí se me hace un cascarón de sangre en la nariz y yo a la hora de arrancármelo me vuelvo a sangrar. Eso me produce que se me hagan coágulos de sangre. Al secarse el coágulo de sangre, se me vuelve a hacer de nuevo y eso me produce que se me taponee la nariz. ¿Qué puede ser? Llevo muchos años con ese problema. Todos los días se me sangra la nariz. Qué interesante, porque lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? De gente que se acostumbra a vivir con el problema. Sí. Y lo dan como por sentado ya, ¿verdad? Sí. Ella lo que pasa es que no está teniendo un sangrado severo. Ella está teniendo un sangrado leve y está formando el coágulo, está formando el cascarón, por así decirlo. Claro, cuando ella se lo quita, pues obviamente Cuando ella se lo quita, vuelve a sangrar. Y eso es algo que se repite todos los días. Y eso es algo que se repite todos los días. ¿Cuál es la solución para un caso como ella? Lo que pasa es que ella probablemente, lo más probable es que debe tener alguna desviación del tabique nasal. Entonces, lo que está pasando es que el aire está golpeando el tabique en esa zona. Entonces, está resecando la mucosa en la zona desviada. Entonces, está rompiendo la mucosa, o sea, la está lacerando, la está rompiendo. Y lo que está ocasionando es pues que se rompa y que sangre. Ante eso, pues normalmente lo que uno hace es corregir el tabique para que no se siga dando el sangrado y no se siga dando la formación de la costra. A veces uno lo que les dice es que usen lubricantes nasales, a ver si le funciona. ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que hacen los lubricantes? Los lubricantes nasales, bueno, son productos que venden en el mercado y los lubricantes lo que hacen es mantener la mucosa más lubricada, básicamente. O sea, como cualquier lubricante. ¿Se colocan qué? ¿Son como gotas? Sí, son gotas. Entonces es como hacerlo más aceitoso, por así decirlo. Entonces eso lo que permite es de que la mucosa, al estar lubricada, no se esté rompiendo tan fácilmente. Claro, que no haya tanta resequedad. Exactamente. Interesante, bueno, muy bien, para que ella lo valore también. Dice Yasandri González, hola doctora, a mí se me reseca la nariz cuando la limpio y me arde muchísimo. ¿Esto será algún tipo de alergia? Pregunta. Bueno, habría que ver a qué se refiere con limpiarse, sonarse, ¿será? Me imagino. Ok, porque no existe otra forma de limpiarme. No, porque puede hacerse lavados. Hay gente que es adicta a los lavados nasales. ¿Se hacen lavados nasales? Sí, existen los lavados nasales. Y los lavados nasales en exceso son malos. ¿En serio? ¿Y cómo hacen? ¿Qué? ¿Ponen una ollita y meten la nariz? No. Bueno, primero hay productos en el mercado para hacer lavados nasales que la gente los usa mucho. Y segundo, o hay gente que usa suero fisiológico, o hay gente que usa agua con sal y jeringas para hacerse lavados nasales. Todos los días lo usan. Lo que pasa es que eso puede resecar la mucosa nasal. O sea, el exceso es lo que es malo. Exacto. O sea, en realidad la nariz no necesita limpiarse. La nariz, ella solita, o sea, tiene su método de limpieza solo. Entonces, si ella se está, por limpieza yo me imagino lavados. O sea, si ella se está haciendo limpiezas, o sea, lavados nasales, eso puede estarle resecando la nariz. Y eso causa ardor nasal. Y eso causa que los vasos sanguíneos se rompan. Y eso causa que sangre. Claro, qué interesante, porque por querer hacer, digamos, una gracia. Exacto, causa una desgracia. Exactamente, está teniendo un problema. Exacto.
Porque seguramente, digo, la gente quiere tener la nariz bien limpiecita y que no haya mocos y que no haya cosas ahí. Pero los mocos son normales. Los mocos es algo que todos tenemos. Y los mocos deben de existir para mantener una buena lubricación nasal. Por cierto, ¿cuál es la forma correcta de sacudirse la nariz o de limpiarse la nariz cuando uno tiene mocos? Simplemente Simplemente así, tal cual. con un pañuelito, con un... Sí, con un Kleenex normal. Okay. Sí. Ey, lo que pasa es que hay que hacerlo en privado, ¿verdad? Eso no se puede hacer en público. Vea, hay alguien que tiene hipertensión, lo que usted mencionó anteriormente, como una posible causa de sangrado y quiere saber justamente un poquito más acerca del sangrado que presenta. Vamos a colocarle el video. Hola, buenos días. Mi consulta es la siguiente. Yo soy hipertensa crónica y diabética, pero sufro de sangrados nasales muy fuertes, con mucho coágulo y durante varios días. ¿A qué se deberá eso? Bueno, justamente a su condición, me imagino yo. Puede estar relacionado, o sea, habría que descartar primero que no sea una causa nasal, ¿verdad? Y usualmente si está relacionado con la hipertensión sí es preocupante, porque usualmente cuando esos vasos sanguíneos se rompen, usualmente no son los vasitos pequeñitos, los capilares, los que se rompen, son vasos sanguíneos grandes que sí pueden poner en peligro la vida. Entonces, lo que hay que hacer es controlar la hipertensión para poder controlar el sangrado nasal. ¿De qué forma pone en peligro la vida? Porque son vasos más grandes. Entonces, son vasos que se rompen y son vasos que sangran y sangran y sangran y sangran y no paran. O sea, puede provocar una hemorragia que no se pueda detener. Una hemorragia severa, exacto. Y que hay que ir a urgencias. O sea, esos pacientes tienen que ir a urgencias. Muy interesante. Dice Susi, doctora, mi hijo tiene 9 años, desde diciembre presenta sangrados con coágulos. Lo llevé a la clínica, me dicen que fue un vaso capilar, dice ella. Pero el chiquito continúa con los sangrados casi diarios. Él padece de dermatitis atópica. ¿Tendrá alguna relación la dermatitis con...? No, la dermatitis atópica no tiene ninguna relación con los sangrados nasales. Ahora, lo que es cierto es que si desde diciembre comenzó a presentarlo, ya estamos por febrero, ahí hay algo que hay que investigar. Hay que investigar, sí, porque no es normal estar sangrando pues tantos meses sin saber por qué. Y lo que le dijeron de que se le reventó el vaso capilar, digo, ya era hora de que se hubiera... O sea, normalmente sí. O sea, si es un vaso capilar, nosotros los otorrinos los cauterizamos o los quemamos y se acabó el problema. Normalmente. Ok, bueno, para que lo tome en cuenta. Otra televidente escribe, dice, yo estuve casi una semana de vacaciones en la playa y días después cuando regresé tuve 2 episodios de mucho sangrado. Fue un caos porque estaba haciendo compras en el súper con mi hijo pequeñito. El sangrado fue grandísimo y nunca me había pasado antes. ¿Qué podría hacer? Yo no sé si esa visita a la playa, si la visita a la playa nos afecta de alguna forma. El agua de sal, no sé, el agua de la piscina o... No. ¿O el calor? No, o sea, el calor lo que pasa es que le tendría que haber afectado en el momento en que estaba en la playa. Ya después de que volvió de la playa, pues no tendría ninguna relación. O sea, que eso fue solamente coincidencia, digamos, sí. El momento. Ok, para que también vaya a revisarse, porque me parece que es importante, sobre todo tomando en cuenta que nunca lo había presentado. Cuando una persona sufre un sangrado así súbito, de repente, como ella que estaba en el supermercado y nunca antes lo había tenido, igual así hay que investigar la causa, no hay que dejarlo pasar, no fue una cosita que me pasó ahí porque... O sea, en realidad cuando es un solo sangrado y el paciente lo logra detener con las maniobras habituales para detener un sangrado nasal, que ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Y se le quitó y ya nunca más volvió el sangrado, en realidad podría pasar desapercibido el sangrado. Pero si el sangrado se vuelve recurrente, entonces ahí sí es mejor estudiarlo. Ok, para que lo anoten. Son las 9:27. Vamos a hacer una pausa comercial aquí y vamos a venir con algo que la doctora acaba de mencionar que me parece que es fundamental y es qué hacer ante la presencia de sangrado nasal. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, de repente comienzo a sangrar o cuando alguien a la par mía comienza a sangrar? ¿Cuál es la forma correcta de ayudarle y cuál es la forma correcta de actuar ante esos casos? Ya volvemos. Bueno, ayer y hoy he estado con muchos cuentos de escuela, ¿verdad? Con muchas historias de mi época de escuela, pero le voy a contar una anécdota de mi compañera que tenía problemas de sangrado nasal. Yo tengo esa imagen grabada acá de ella, digamos,
cada vez que tenía sangrados, que era muy frecuentemente, la maestra lo que hacía era ponerle unos tacos de algodón en las fosas nasales y le hacía la cabeza hacia atrás. Y a la pobre la dejábamos ahí, bueno, la dejaba ella ahí, no sé, como media hora. Entonces, yo recuerdo además que el cuadro era como complicado porque camisa blanca de escuela, toda manchada de sangre, la chiquita con la cabeza para atrás, todo el mundo se preguntaba qué le pasaba, la llevaban a la enfermería y tacatá. A ver, le cuento esto porque estoy casi seguro que mucha gente que nos está viendo, ante un sangrado nasal, lo primero que atina a hacer es hacer la cabeza hacia atrás. Pero yo no sé si eso es lo correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que no hay que hacer? Bueno, eso no hay que hacerlo. Lo de la cabeza para Lo de atrás. la cabeza para atrás, eso no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí la sangre se iría hacia la garganta y hacia lo que es vía aérea. Entonces, es muy probable que se esté ahogando en su propia sangre. Entonces, lo que hay que hacer es con el dedo índice y con el dedo pulgar, apretar lo que es la parte blanda de la nariz, hacer un poquito, inclinar un poquito lo que es la cabeza hacia adelante y esperar como unos 10 minutos más o menos. Esto de apretarse la parte blanda, bueno, es la parte blanda, bueno, ahí tenemos la gráfica de lo incorrecto, ¿verdad? Y de lo correcto, que es justamente lo que la doctora nos está explicando. Ahora, ¿en qué punto es exactamente aquí? Sí, es la parte más, sí, la parte que podemos mover, digamos. Ok, no aquí arriba. No, arriba no, porque estaríamos apretando los huesos nasales, que eso ahí no hay sangrado. Ok, esto lo que nos va a hacer es trancar un poquito el flujo de sangre. Sí, ahí pararlo. estamos apretando justo en el área del tabique donde hay sangrado. Okay. Y lo de la cabecita hacia adelante es para... Para alejar lo más posible la nariz de la garganta. Ok. Si eso le pasa a una persona que está con nosotros, no a nosotros mismos, también uno podría, si es un niño, por ejemplo, sí. que es más difícil que adopte esta posición, si es un niño uno debería hacerle... Uno se lo puede hacer. Exactamente lo mismo. Exacto. Ok, bueno, entonces no colocar la cabeza hacia atrás, recuerden, ¿verdad? Eso es bien importante. Creo que tenemos un video más que quiero pasarles antes de que nos vayamos. Bueno, ahí me avisa, Jorge, cuando lo tenga. Sharon Atencio dice, yo tengo 23 años y tengo 2 niños. Desde mi adolescencia más temprana no sangraba y en mi segundo embarazo tuve nuevamente un sangrado severo. Y lo que siempre me recomendaban es gotitas nasales, pero desde que tengo uso de razón, yo sangro sin ningún motivo. Normalmente he notado que me sucede en días de estrés, de calor o que tengo que hacer muchos deberes en casa. ¿Cree que sea algo grave? Pregunta ella, dice que tiene 23 años, que tiene 2 hijos, que tuvo episodios en la adolescencia, pero que después dejó de sangrar y en su segundo embarazo tuvo nuevamente una hemorragia fuerte. No creo en realidad que sea algo grave. No. No, eso estaría más relacionado como a nivel con alguna enfermedad de la mucosa nasal. Perfecto. Adri Porras, yo sufro de rinitis y ahora me encontraron el tabique desviado con hipertrofia de cornetes. Me sangra muchísimo la nariz. Tengo el full combo, dice. El frío realmente me afecta muchísimo. ¿Hay algún remedio natural que ayude? Pregunta ella. Remedios naturales, pues en realidad lo que sean descongestivos naturales, por ejemplo la menta, el eucalipto, hacer vaporizaciones con descongestivos, o sea, mantener la nariz respirando lo más posible. Ok, perfecto. Ahora sí vamos al video de un televidente que dice que él sangra ante olores muy fuertes. Está interesante que lo veamos. Buenos días, yo soy rinitis alérgica. Mi consulta es, a mí muchas veces se me viene la sangre en la nariz, siempre por la fosa izquierda. Muchas veces puede ser causa de algún olor fuerte, me ha pasado. Y a veces me pasa como por 3 días. A veces nada más me levanto y siento que me sangra la nariz. O salgo y después de que me sangra me agarra dolor de cabeza. ¿Qué examen se puede hacer uno para saber realmente qué es lo que lo causa? Gracias, porque nos da 2 temitas ahí. Primero, si los olores fuertes pueden provocar tanta irritación o tanta molestia que haga que se revienten los vasitos. Sí, los olores fuertes es un irritante nasal. Entonces, cualquier irritante nasal puede causar inflamación de la mucosa nasal. Todo lo que inflame la mucosa nasal puede causar que los vasitos se rompan. Y los olores fuertes son uno de ellos. Ok, y la otra cosa es que ella pregunta qué examen se hace uno para saber si tiene algo grave o para descartarlo. Bueno, el examen que
que se recomienda, lo hacemos lo que son los otorrinos y se llama endoscopía nasal. La endoscopía nasal se realiza con una camarita, metemos la camarita a través de la nariz y vemos todas las estructuras nasales para ver qué es lo que está pasando. A ver si es una desviación de tabique, a ver si son cornetes grandes, a ver si es mucosa inflamada, como la rinitis, a ver cuál es el problema principalmente. Perfecto, perdón. Doctora, muchísimas gracias de verdad por su compañía y por habernos aclarado tantas dudas. Gracias también a ustedes por haber participado, porque sus preguntas siempre enriquecen nuestras conversaciones. La doctora Rebeca Campos es otorrino y la puede localizar en el 2208-8416. Está apareciendo el número de teléfono en pantalla en este momento, 2208-8416. Le agradezco muchísimo. Gracias. Que tenga una linda mañana.